Hola, yo le voy a hablar un poquito del capítulo 2, que es modelo integrador en psicopatología. Bueno, como punto importante, enfoque de diagnóstico, se discute la dificultad para definir las características de un trastorno psicológico debido a la variedad de factores involucrados. Que es la clasificación, se menciona categórica y dimensional en psicopatología. Modelo integrador, se habla de un enfoque transdiagnóstico que busca unificar criterios y tratamientos para distintos trastornos. Multicausalidad, se explica que los trastornos psicológicos tienen múltiples causas y factores involucrados. Aspectos clave es dificultad en el diagnóstico psicopatológico, diferencias entre enfoques categóricos y dimensionales. Importancia de un enfoque transdiagnóstico y multicausalidad en psicopatología. Bueno, para definir un trastorno psicológico no es tan simple como decir algo está mal. Está complicado porque cada persona es diferente, los síntomas pueden variar mucho entre individuos, ¿no? También lo que influye mucho son los factores biológicos, sociales, culturales y personales, que pueden influir como al mismo tiempo. Muchos trastornos comparten síntomas, por ejemplo, la ansiedad, depresión, pueden aparecer como juntas. Justo lo que nos mencionó hoy en clase, diagnosticar no es solo ver síntomas, sino entender el contexto, la historia, la cultura y la interacción entre factores. Enfoque categórico versus dimensional. Clasifican los trastornos como tienes o no tienes el trastorno, ¿no? Por ejemplo, para decir que yo tengo depresión, un ejemplo, debes de cumplir un número específico de síntomas durante cierto tiempo, ¿no? El enfoque dimensional no se dice tienes o no tienes, sino cuántos tienes de este síntoma. Mira los trastornos como grados o niveles, no como categorías fijas. Otro punto importante es la evolución del estudio de los trastornos psicológicos. Anteriormente se buscaba una causa única, enfoque lineal. Hoy se conoce la complejidad multifactorialidad, integrado de dimensiones biológicas, psicológicas y ambientales. El módulo multidimensional propone que el comportamiento humano se explica mediante 3 dimensiones interrelacionadas, como la biología ambiental e individual. Estas dimensiones interactúan y determinan la aparición de trastornos. Por ejemplo, antes los científicos creían que un trastorno psicológico se debía a una sola causa principal, pero pues no es así. Puede ser como un trauma, desequilibrio químico, pensamiento irracional, y un problema familiar. Por ejemplo, hoy en día conocemos la psicología, se sabe que esta idea es demasiado simple. Por ejemplo, los trastornos psicológicos son complejos y surgen en combinación de, por ejemplo, biología es del cerebro, psicología es emociones y pensamientos, y ambiente es familia, obviamente todo lo que rodea, cultura, eventos, demás. Implicaciones del modelo multidimensional. Este modelo cambia completamente la forma de entender los trastornos. Se abandona el enfoque causa-efecto simple. Ya no se busca un solo culpable. Se entiende que las causas siempre se combinan, ¿no? Se analiza el individuo como un todo. El clínico tomamos como en cuenta
su historia personal, su contexto social, su genética, sus emociones, su conducta. Pues permite como estudiar cómo interactúan como varios factores, no solo uno. Cada persona tiene una combinación única de factores, por lo que el tratamiento se adapta. Por ejemplo, 2 personas con ansiedad pueden necesitar enfoques distintos según sus causas o necesidades. Bueno, pasamos como otro punto importante. La dimensión ambiental, el trastorno físico, social y cultural influyen en cómo nos desarrollamos y cómo se manifiestan los trastornos. No solo se trata de identificar causas aisladas, sino ver cómo los factores ambientales interactúan con factores individuales. Y biológico, el ambiente físico es el clima, la luz solar, la estación del año y la geografía tienen impacto en el estado emocional. Ejemplo, el trastorno afectivo estacional aparece más en regiones con poca luz, etc. La investigación muestra que el ambiente físico modula, pero no determina por sí un trastorno, actúa junto con predisposiciones individuales. El ambiente sociocultural es especialmente importante en los trastornos alimentarios. La cultura, la publicidad y los medios promueven modelos de belleza que afectan más en adolescentes y mujeres, aumentando el riesgo de bulimia, anorexia y problemas alimentarios. Las normas sociales influyen en cómo se expresan el malestar, el autoestima y en qué comportamientos se consideran aceptables o deseables. Factores con la presión social, comparaciones, estereotipos pueden agravar o desencadenar trastornos en personas vulnerables. Bueno, pasamos a otro punto. Dimensión temporal y evolutiva. Dimensión temporal y evolutiva. Se analiza como el paso remoto y la anticipación del futuro afecta el comportamiento actual. Se divide en 3 aspectos: factores de desarrollo y maduración, historia de aprendizaje y vulnerabilidad. Y dimensión individual. Modelo integrador transdiagnóstico propone un esquema causal que analiza procesos biológicos, psicológicos y ambientales. Busca entender la relación entre factores genéticos, experiencias de aprendizaje y manifestaciones conductuales. Procesos causales transdiagnóstico explica cómo los mecanismos biológicos y psicológicos subyacen a diversos trastornos. Utilizan el esquema que realiza procesos básicos con categorías diagnósticas. Pues como la idea clave es lo que hemos vivido. Se crea como vulnerabilidades que influyen en cómo enfrentamos situaciones futuras. Por ejemplo, también el momento de un ciclo vital influye en cómo se manifiesta pues cada síntoma. Como el tiempo influye en la aparición y en la evolución de los trastornos, considerando cada etapa de la vida tiene características psicológicas, biológicas y propias. Por eso los trastornos no aparecen igual en la infancia, adolescencia o madurez. Por ejemplo, los miedos y las ansiedades en los niños son diferentes a los trastornos de ansiedad en adultos. Algunos trastornos solo surgen en etapas específicas, como TDAH en infancia o deterioro cognitivo en adultos mayores. La historia de aprendizaje y vulnerabilidad. Esta parte explica que nuestras experiencias pasadas moldean cómo reacciones hoy.
incluye experiencias traumáticas o adversas, estilos de crianza, aprendizajes, pensamientos, creencias, hábitos o refuerzos del entorno, premios, castigos o relaciones sociales. Ejemplo, si alguien aprendió que en su infancia que expresar emociones provoca rechazo, puede desarrollar ansiedad social más tarde. La dimensión individual, dos personas pueden vivir en el mismo evento traumático. Una de ellas desarrolla como un trastorno y la otra no, por su genética. Bueno, pasamos a otro punto importante, relevante. Es, por ejemplo, nivel 3, respuestas específicas, síntomas. Las conductas concretas y específicas que constituyen una respuesta observable. Ejemplo, aumento de ritmo cardíaco, sudoración. Estas respuestas se agrupan en categorías diagnósticas y son el resultado directo de procesos biológicos. Nivel 2, covariaciones o clases de respuesta. Agrupa respuestas específicas que comparten una función común, llamadas clases funcionales. Ejemplo, respuestas de escape o evitación. También se organizan en clases estructurales que agrupan respuestas con el mismo sustrato neurobiológico. Ejemplo, trastorno de ansiedad. Estas clases son útiles para el diagnóstico y tratamiento. Nivel 1, que son procesos causales, que son transdiagnóstico, son mecanismos subyacentes que explican las relaciones entre el ambiente y el organismo, integrado en aspectos biológicos y psicológicos. Estos procesos permiten entender y percibir el desarrollo de trastornos biológicos. Proceso biológico. Proceso biológico se refiere a las características físicas y genéticas que influyen en el comportamiento de factores como el sexo, la capacidad intelectual o el sistema nervioso. Determinan respuestas ante estímulos ambientales. Estos procesos son complejos y bidireccionales, genes, ambiente. Por ejemplo, los trastornos son todas las características físicas, genéticas y del sistema nervioso que influyen cómo pensamos, sentimos y actuamos. Incluyen el sexo biológico, estructura funcional cerebral, niveles hormonales, capacidad intelectual, sistema nervioso, simpático y parasimpático. Estos factores determinan cómo reaccionamos ante estímulos del ambiente. Los genes influyen cómo respondemos al ambiente, pero el ambiente también puede activar o desactivar ciertos genes. Por ejemplo, una persona puede tener predisposición genética de la ansiedad, pero solo la desarrolla si vive eventos estresantes. La genética y la psicopatología explora cómo los factores genéticos predisponen a trastornos mentales. Estudios muestran que ciertos genes muestran el riesgo de desarrollar psicopatología, pero su expresión depende de la interacción en el ambiente. Ejemplo, estrés. Como muestran como nuestros genes aumentan o disminuyen la probabilidad de un trastorno psicológico, es importante. Los genes causan directamente un trastorno, más bien predisponen. Ejemplo, hay variantes genéticas relacionadas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, pero se expresan como si la persona viviera ciertos factores ambientales como estrés, abuso o pérdida. Los factores neurobiológicos describen como sistemas cerebrales específicos como el eje
hipotálamo pituitario regulan respuestas al estrés y su relación con trastornos como depresión. Investigaciones buscan identificar mecanismos neuronales que explican vulnerabilidad emocional. Como sistemas específicos del cerebro, emociones, estrés, comportamiento relacionados como trastornos, el sistema que regula el estrés, hormonas, la respuesta de lucha o huida. Ante el peligro, el hipotálamo se activa. Activa la pituitaria. Esta activa las glándulas suprarrenales. Se libera cortisol. Cuando este sistema funciona mal, puede haberse estrés crónico. Instrucciones se describen como reglas verbales que guían el comportamiento y pueden ser explícitas, directas o implícitas, deducidas. Estas instrucciones influyen en el aprendizaje y pueden generar comportamientos más o menos flexibles según su naturaleza. Cognición se refiere a las reglas verbales internas que interpretan la realidad y la guía de acciones. Pueden ser explícitas, enseñadas directamente o implícitas, inferidas por experiencia. Las cogniciones afectan cómo se procesan los eventos y se relacionan con el comportamiento, motivación y mantenimiento conductual. Explica cómo los transformación de información generan nuevos comportamientos y cómo los procesos motivacionales influyen en la relación del individuo y contexto. Definición y función del refuerzo. El refuerzo es un estímulo que guía una respuesta y aumenta la probabilidad de que esa respuesta se repita. Puede ser positivo, añade un estímulo agradable, o negativo, elimina el estímulo adversivo. Ambos incrementan la conducta. Visión original del refuerzo. Inicialmente se considera el refuerzo como una propiedad objetiva de los estímulos, necesidades básicas como comida, agua. Skinner lo descubrió como un mecanismo de selección y mantenimiento de conductas adaptativas. Evolución del concepto. Premack propuso que el refuerzo es relativo y depende de las preferencias individuales, teoría de la probabilidad diferencial. El refuerzo ya no se ve como un estímulo físico, sino como una relación entre actividades o eventos que incrementan la conducta. Implicaciones. Se destaca por la importancia del contexto, las características individuales con el efecto del refuerzo. El enfoque moderno analiza cómo los refuerzos interactúan con variables ambientales, temporales, para modificar el comportamiento. Como el refuerzo desde una perspectiva conductual actúa como mecanismo clave en la motivación y el mantenimiento de conductas evolucionando una visión simplista a un enfoque contextual y relativo. Bueno, pues esto sería todo del capítulo 2. Muchas gracias.